Transeúnte. Contracultura y rock. Jorge Carlos Álvarez, ahora está en Puebla, pero él está avecindado en Cancún. Él tiene la historia del rock en Puebla, encima, ¿no? Una de las bandas importantes que dio el rock poblano, como fue Código Humano, de las primeras composiciones, bandas bien estructuradas. Cuando esto era incipiente, ahí estaba Jorge Carlos Álvarez. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Hugo, no, pues contentísimo de estar aquí contigo otra vez, una vez más, contando historias o sensibilizando a los escuchas de lo que hacemos, que es música, es rock y es arte y es arte multidisciplinario y ahorita platicamos un poco de todo este rollo nuevo, pero muy contento de estar aquí contigo, muchas gracias, muchas gracias. Jorge, hablemos un poquito antes de entrar al presente, hablemos de la historia que tienes en el rock. ¿Desde cuándo estás en el rock? ¿Qué años eran? ¿Y cómo era tu banda? Cuéntale a la gente para que sepa. Gracias. Sí, pues mira, tú estabas ahí, somos la misma generación. Fueron los principios de los 90. Bueno, en realidad Código Humano empieza en el último cachito del 89, pero digamos arranca oficialmente en los 90, todavía como una banda que estaba buscando su propia identidad. Fue hasta el 91 cuando empezamos a hacer ya cosas originales. Y cuando yo creo que cobró fuerza, haber sido por el 93, cuando Víctor y Yarramendi, que tú mencionaste hace ratito, conformó un poco mejor la banda en el sentido originario, ¿no? O sea, en el sentido de hacer cosas propias. Y éramos un grupo como todos aquellos grupos de principios de los 90 que buscábamos decir algo, ¿no? Al final, lo que nos unía a todos, pero también de modos muy diversos, porque pues, pues escuchar a tantas... Ojalá y nuestros escuchas tengan esa cultura y sepan un poquito alrededor de lo que pasaba en los 90, pero podías prender la radio y escuchar, claro, los más famosos, Caifanes, Café Tacuba, Fobia, y luego estaban La Castañeda, con quienes nosotros teníamos muy buena química, porque por ejemplo La Castañeda vino varias veces a Puebla Roxette. y hacíamos como un clic importante. Ellos nos buscaban a nosotros para abrirles sus conciertos, pero bueno, tantas otras bandas, La Cuca, La Lupita, y todos buscábamos hacer algo realmente original. Lo nuestro siempre fue como más existencialoide, vamos a decirlo así, y fue Víctor Illarramendi y Flavio Guzmán quienes ya yo creo que consolidaron el sonido de la banda. Tuvimos la oportunidad primero de hacer un demo importante con Ricardo Ochoa. En Sí. México, Ricardo Ochoa, guitarrista de Kenny Los Eléctricos, fundador de Kenny Los Eléctricos. Estamos en esas ligas. En el 97, Federico Luna nos dio la oportunidad de grabar un disco en sus estudios en México y todo era otra cosa de lo que vemos ahora, todo era un esfuerzo por ocupar esas horas, esos horarios muertos de los estudios de grabación, dormirnos junto a los baffles, debajo de la batería, para que nos regalaran 2 o 3 horas de grabación. Al final pudimos concluir un disco que se presentó en 1998 y creo que también ahí cerramos el ciclo de Código Humano. Después, desgraciadamente, la banda se desintegró o más bien tomó caminos diversos. Víctor, por supuesto, Flavio siguieron siendo músicos, más en la docencia, en múltiples grupos. Yo me fui a vivir a Cancún. Pero bueno, está esa cepa, a lo mejor lo interesante aquí es esa cepa de los 90, donde todos sentíamos este espíritu por decir algo auténtico, ¿no? No copiar moldes, porque todos los grupos, si te acuerdas en esa época, tú eras parte de ese movimiento importantísimo, buscábamos una identidad propia, ¿no? No nos interesaba parecernos a nadie más, todo lo contrario, buscábamos ser originales por completo y a veces desafiar el gusto de los escuchas. Nosotros no éramos, o sea, sí hacíamos canciones, a veces un poco en el rollo pop para pretender gustar un poco al público, pero a veces teníamos cosas muy densas también, canciones de largometraje, ¿no? De un poco rozando el rock progresivo también de vez en cuando, pero siempre experimentando, ¿no? Nosotros como que nuestra vocación es que si de repente hacíamos algo muy latino, medio bossa nova, pues también de repente podíamos hacer el rock progresivo o el blues o o el rock un poquito más ska, que también estaba muy de moda en esa época.
etcétera. Éramos 3 compositores en la banda y también eso le daba sabor, diversidad al grupo. Pero bueno, no Oye, sé, hay mucho más que decir en Código Humano, pero por mucho ahí que va la decir, por onda. supuesto, pero es un buen contexto, ¿no? Esto, originalidad, no parecer a alguien, la hermandad que había con las bandas consolidadas, y ahora es el 2025, 2025, pasó mucho tiempo Sí. y regresas a este mundo del rock, de la contracultura, para presentar una nueva obra. Cuéntanos cómo es toda esta asimilación de lo que sucedió con el presente, Jorge. Bueno, así en minutos, déjame decirte que yo me fui a vivir a Cancún, yo me dedico más a temas de publicidad, diseño gráfico, artes gráficas, fotografía, pero siempre la cosquilla y el cosquilleo de hacer música nunca se separó de mí. Allá tuve la oportunidad en Cancún de hacer una banda que se llama Tropus, éramos un power trio, había un baterista buenísimo, Daniel Céspedes, Alex Sánchez en el bajo con un punch muy poderoso que también él había hecho cosas ya en México, y volví a tener esta sensación de que podía surgir algo original. Claro, volvimos empezando otra vez tocando grupo, éramos 3 y hacíamos cosas con punch, tomadas del rock mexicano principalmente, pero me volvió a nacer esta inquietud por componer canciones. Tuvimos un momento en donde ya teníamos pues un set importante de como 10 canciones propias. Intentamos grabarlo, nuevamente nos enfrentamos a un estudio, finalmente no se logró del todo hacer esto. Y es entonces cuando yo un poco, he de decir que como frustrado porque no se podía grabar la música, empecé a estudiar la grabación del estudio en casa. Y es que las tecnologías ya en el 2010, 2012 permitían en Logic Pro, por lo menos, empecé con Pro Tools, pero era más complejo. Logic Pro permite hacer cosas mucho más, de una manera más sencilla. Puedes programar las baterías, luego insertar, hacer cosas muy creativas. Y fue cuando descubrí que yo podía, por mí mismo, valerme para que esas canciones que de repente tomas esa energía y te pones a grabar, pues tuvieran buen puerto. Hice un primer disco, bueno, un álbum recopilatorio de muchas canciones que también venían del pasado, incluso de Código Humano, que se habían quedado estancadas, que yo sentía que también podían tener otro cauce. Y en el 2020, cuando empezó la pandemia, como que logré también en esos momentos de intimidad en el estudio, lograr un primer disco que se llama Semillas. Bueno, pero ahora pasaron ya varios añitos, 5 añitos, hace como 2 años comencé con algo completamente nuevo, dije, empecé a probar otra vez nuevas cosas, creo que perfeccioné también mis sistemas de grabación en casa, y está este nuevo proyecto que se llama Impulso, donde también decidí que en el camino pensaba yo que mis amigos Flavio y Víctor pudieran grabar, que yo estaba haciendo una maqueta que después ellos pudieran interpretar en estudio, pero esta complejidad de grabar a distancia más bien me empujó para hacer algo completamente autónomo en mi estudio y surgió este proyecto como casi artesanal. Claro, tomé algunos cursos para perfeccionar un poco las técnicas y yo creo que al final, que empezó siendo como una idea, un EP, y luego un poquito más, un poquito más. Y es que, ¿sabes qué? A mí me gusta como conceptualizar las obras de principio a fin. Y aquí ya de repente ya tenía 9 canciones y era una secuencia narrativa de alguna manera. Y entonces conseguí ilustrar y llevar a cabo este proyectito que aquí te muestro la imagen que se llama Impulso. Ya editamos Pulso. unos gráficos bellísimos porque se convirtió ya en un disco y viene un poco la nostalgia también de los álbumes en vinil, que a mí siempre me causaron pues, toda una pasión. E Impulso también se volvió un tema audiovisual, un tema gráfico y visual. Pero ahorita platicamos de esa parte, pero así surgió Impulso, un proyecto que yo diría artesanal, nacido también con estas raíces mías de introspección en las letras, pero jugando un poquito más en la lírica, con cosas que pueden detonar creatividad. Yo como que descubrí que a veces tratar de atrapar conceptos muy concretos para una canción o decir algo muy específico era algo que limitaba como el potencial que yo veo mucho más interesante de que una letra a lo mejor pueda volar en la imaginación del escucha, pensando más en que alguien sea libre de entender y escuchar y adecuar su imaginación para lo que está escuchando ahí y que ellos mismos le den un sentido. Entonces vienen estas frases como la ruta natural que no sabes qué te quiere decir,
y que luego se eslabona con una siguiente frase que es un palíndromo también, un juego de palíndromos, y haces un cadáver exquisito de ideas, y de repente la idea de soltar esas ideas para que cualquiera pueda interpretarlas como sea, digamos, esa fue la cepa de creación de esta obra que ahora presento contigo, porque eres el primer medio oficial donde esta música se estará presentando al público, ¿no? Eso eso es de agradecer que se comparta por primera vez en este programa. Nos quedan un par de minutos, Sí. Jorge. Es una obra conceptual. Me gustaría que redondearas la idea de tu obra y saber dónde la podemos conseguir. Bueno, Impulso ahora también cobra vida en el sentido visual, porque invité a 32 amigos a crear portadas de disco, o sea, considerando que algunas de las frases podían en sí mismo volverse portadas de disco y así hacer más potente el mensaje de las frases, que te digo que son disparos al aire, flechas lanzadas por impulso. El disco ahora, pues trataré yo de promoverlo en cualquier plataforma. Ya está en todas las plataformas. Si pones Jorge Carlos Álvarez, vas a encontrar lo primero seguro que es Impulso. Ya los algoritmos comienzan a ubicar las canciones más buscadas. Tiene muy poquito esto, pero los invitaría a tu público que se acercara a encontrarme en plataformas, que profundizara en la obra. Es media hora de música el álbum. Yo sé que nadie tiene media hora para ponerle atención a una obra, pero bueno, a lo mejor por cachitos, una pieza, otra, si les genera interés, porque a mí lo que me gusta es la narrativa de principio a fin. Están mis redes sociales también, Jorge Carlos Álvarez, en Instagram, donde estoy publicando la parte gráfica y tratando también de enriquecer los conceptos sonoros. Y por ahí está tratando de fluir. Ojalá haya oportunidad más adelante en otra plática, igual ya más temática, de a lo mejor abordar una pieza en particular y Claro. compartir lo que está sucediendo ahí, pero porque creo que también está saliendo en un sentido contracultural, porque no estoy tratando de generar, no vengo de ningún disco, de ningún sello discográfico, todo es completamente independiente, es con la mejor intención de que haya escuchas que no estén necesariamente consumiendo algoritmos, sino que sí, que sea algo real, tangible, humano, ¿no? Va por ahí el rollo. Claro, sin ninguna pretensión, sin ninguna presión tampoco, Exacto. sino es mera expresión. Yo ya escuché el disco, se los recomiendo, y les recomendaría que escucharan también a Código Humano porque entenderían una evolución de la composición. A mí me es muy interesante esta evolución de la percepción de la realidad, de los tiempos, del espacio que tienes tú como compositor. Así que les recomiendo que busquen a Código Humano y busquen Impulsos. Jorge, tienes otra presentación, ¿no? Rápidamente. Sí, bueno, ahorita estoy en Puebla con la intención como de lanzarlo. Ahorita está tu Ujú. plática. Ayer hicimos una rueda de prensa, estuvo muy Sí. bien en un restaurante aquí en La Paz. Mañana en la Universidad de las Américas me abrió las puertas para poner una exposición con las 46 portadas en Eso. un muro de sus galerías en la biblioteca. Está abierta al público por si alguien quiere ir. Es un espacio, bueno, es una universidad privada, pero si uno va a la exposición, lo tienen que dejar pasar a uno. Y el sábado haremos un conversatorio en una cafetería, librería que se llama La Tiz, aquí en Puebla. También los invito, quien quiera ir y tomarse un cafecito y escuchar lo que tengamos que hablar sobre la obra, ver una pantalla, mostraremos unos videos, unas imágenes. Y bueno, todo es para sensibilizar a la gente. Alguna de esas cosas que están pasando por ahí en Impulso, creo que puede hacer clic con el público y es lo que estoy buscando ahora. Nada más. Perfecto. Pues vamos a escuchar Impulsos. Ahí está el contacto de Jorge. Yo te agradezco mucho y las oportunidades para verlo, ya saben, Universidad de las Américas y la librería Latiz. Gracias. Gracias, Hugo. Chidísimo, Jorge. Transeúnte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común.